pasa, criaturillas de la noche? Pues como veis, estamos ante el tercer vídeo de Vídeo Inferno, una sección que muchos de vosotros me habíais pedido y que me estaba demorando ya bastante. Pero bueno, aquí tenéis el tercer volumen, que creo que os va a gustar bastante porque traigo cintas muy pero que muy jugosas. ¿Qué es Vídeo Inferno? Para quienes no lo sepan, Vídeo Inferno es una pequeña sección dentro del canal donde me dedico a leer la sinopsis de cintas de vídeo de mi colección. Un poco como si estuviéramos en el videoclub y fuéramos a elegir una película para alquilar. Vais a ver que muchas de estas sinopsis tienen unos argumentos súper locos, otras no te cuentan absolutamente nada de la película, otras, al contrario, te hacen spoilers por todos los lados y encima te cuentan del principio al final, íntegro. Pero bueno, esa era la magia y el encanto de las carátulas de vídeo de aquellos años. Y vamos a empezar con esta joya del cine psicotrónico titulada Lobos sobre ruedas, título original Werewolves on Wheels. Dirigida en el año 1971 por Michael Levesque. Este director únicamente tiene este título y otra del estilo titulada Sweet Sugar. Pero como director artístico sí que estuvo implicado en varios títulos, como por ejemplo toda la saga de las Super Vixens, Mega Vixens, estas películas picantorras con tías con buenos atributos, y también por otro lado Motor Psycho, Viscosidad y películas por el estilo. De esta película hay otra edición que tengo por ahí, pero no he encontrado para variar, aunque la carátula es muy fea, así que yo me quedaría con esta, que además, como digo, es un icono del cine psicotrónico. ¿Y qué es el cine psicotrónico? El cine psicotrónico se basa en un término acuñado en la década de los 80 por Michael J. Weldon, un escritor y devorador de películas de serie B, que lo acuñó por primera vez en su primer libro titulado The Psychotronic Encyclopedia of Film. Aquí recoge un montón de títulos de estos que eran así como de bajo presupuesto, era una especie de cajón desastre donde se agrupaban películas de ciencia ficción, de terror, de sexploitation y cosas por el estilo, bajo este término llamado Psychotronic, y hacía referencia a todo ese tipo de películas. Como veis, este tomo, que es bastante tocho, recopila 3000 de esos títulos del cine psicotrónico. Material imprescindible si te gusta todo este cine, la serie B y todo este tipo de películas. Posteriormente, no contento con ese tochazo, sacó este otro que es de Psychotronic Video Guide, que amplía aún más todo el cine psicotrónico que él iba devorando poco a poco, porque él veía todas las películas que reseñaba. Como veis, otro tochazo, Titan Books. Entre algunos de los títulos más conocidos dentro del cine psicotrónico tenemos películas como Plan 9 from Outer Space, Robot Monster, Blood Freak, Manos de Hands of Fate, Astro Zombies, 2000 Maníacos, o títulos como, a ver si lo pronuncio bien y lo digo bien del tirón, porque este es uno de los títulos más largos de la historia del cine. The Incredible Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed Up Zombies. Casi nada. Hablando de Michael J. Weldon, hay que decir que él, aparte de estos libros, estos tochazos, estas biblias del cine psicotrónico, también tenía su propia revista, su propio fanzine. Y se trata de, como no, la revista Psychotronic. Yo tengo por aquí algunos ejemplares que os voy a enseñar a continuación. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro que es precisamente la portada de la película que vamos a hablar a continuación, la de Werewolves on Wheels. Tengo pocos, la verdad, debería tener alguno más. Tengo alguno más por ahí desperdigado, pero como siempre no lo encuentro. Pero bueno, estos son los que he encontrado y más o menos os podéis hacer una idea por dónde van los tiros. Os voy a enseñar uno de ellos para que veáis más o menos cómo luce, pero vamos, es formato revista fanzine, sobre todo fanzine. Esto ya es material de finales de los 80, principios de los 90. Sacó un montonazo de números. Y traía títulos, pues, de este calibre, de lo que a él le molaba, lo que es cine psicotrónico. Que, por cierto, es lo que más nos gusta aquí en Vampire Citadel.
Y como no, viene hasta Thackeray, uno de mis horror host favoritos, que por desgracia ya no está entre nosotros, aunque le pude conocer en persona cuando viajé a Estados Unidos. Ya hablaré de esa anécdota porque es súper interesante. Hago un pequeño inciso para comentaros que quería empezar a hacer también algún directo, pero en esta ocasión estaría yo solo, hablando de todo el material que tengo en este formato, sobre todo guías publicitarias, fotocromos, alguna que otra revista. Si queréis, y si os mola la idea, podemos hacer algún directo de ese estilo y os voy enseñando todo el material que tengo, porque creo que va a ser súper interesante. Y serían cosas, pues, más o menos de este palo, que creo que no están nada vistas, no son nada populares y además tienen un porrón de años y son bastante difíciles de conseguir, especialmente aquí en España. Saco precisamente esta revista porque aquí viene un especial de The Incredible Strange Creatures, que ya veis qué criaturas tan increíbles y realmente extrañas. Que por cierto, aquí en un canal de televisión la pasaron con el título de Extrañas Criaturas. No me extraña que Michael J. Weldon acabara acuñando ese término, porque psicotrónico le viene como anillo al dedo. Por supuesto, este término no es que Michael J. Weldon se lo inventara, sino que lo sacó de una película que ya lo decía en el propio título. Se trata de El hombre psicotrónico, pero de esta ya hablaremos en otra ocasión. Y vamos a lo que nos interesa, Werewolves on Wheels, lobos sobre ruedas. ¿Hay algo más psicotrónico que un hombre lobo montando una moto? Pues ahora a continuación os voy a leer la sinopsis, que aquí lo llaman síntesis. Una dura pandilla de motociclistas llamados los Abogados del Diablo se entregan a extraños ritos de ocultismo, lecturas del tarot y satánicas ceremonias donde la protagonista, en trance y bailando desnuda con una serpiente, se convierte en la novia de Satán. Transformados en lobos sobre ruedas, siembran el temor y la muerte, escenas de gran clímax donde se mezcla la violencia con la fuerza de lo desconocido, le harán conocer una nueva forma de infierno, casi nada. Y hombre, más o menos un poco esa es la premisa. El argumento vendría a ser algo así como una pandilla de motoristas, de moteros, salidos de una de estas películas de biker movies, terminan en el convento de una secta satánica. Como los moteros son unos macarras y la lían, al final se acaban enfrentando con los miembros de la secta y les lanzan una maldición, convirtiendo a algunos de los moteros en hombres lobo. Pero vamos, que solo hay un hombre lobo sobre ruedas, no es que haya un ejército, un regimiento de hombres lobo motorizados, que hubiera molado, esa hubiera sido la idea principal, pero al final se quedó la cosa un poco corta de presupuesto y acabó solo con un motorista hombre lobo. Muy interesante y muy divertida, apuntaos este título porque la verdad es que está muy chula. Aquí en España, en algún canal de estos raros, la titularon también La Profecía del Tarot. Continuamos con un Eurospy titulado Satanic, editado aquí en España por Etiqueta Negra. Ya sabéis que yo suelo sacar alguna de las ediciones que tengo, pero no todas. Y tampoco tengo todas, evidentemente. Esta, la de Etiqueta Negra, sería mi edición favorita. Como digo, esto es un Eurospy dirigido en el año 1968 por Piero Vivarelli, que es el director de películas como Mr. X, que también es una película archiconocida de este mismo estilo, o Il Dio Serpente. Una mujer de horrible y desfigurado físico trabaja como ayudante de un famoso investigador, que está ocupado en una pócima que restablece la belleza y otorga la eterna juventud. Cuando éste la informa que el descubrimiento es un éxito, la mujer lo mata y bebe el preparado, produciéndose en ella el efecto previsto, convirtiéndola en una bellísima mujer. Aprovechando su belleza, se introduce en un mundo de riquezas y vicio, que esconde los más bajos instintos del ser humano. La policía, siguiendo una pista del asesino, persigue a la mujer, amparada por los mafiosos. Pero una extraña casualidad hará que la mujer se encuentre también perseguida por los que hasta ahora eran sus protectores. Es un poco el rollo La Sustancia, porque si os fijáis en la película de La Sustancia, también ocurren esas transformaciones que, bueno, por otra parte, habían ocurrido a lo largo de la historia del cine mogollón de veces. Lo típico que te tomas un suero y te convierte en algo que, digamos, que te otorga la belleza y la juventud, es como una especie de suero vampírico o algo por el estilo. Pero bueno, esto es en clave Eurospy, totalmente diferente a La Sustancia, no tiene absolutamente nada que ver, esto es algo que una ida de pinza mía. Pero bueno, una película muy recomendable si os gusta este tipo de género, por supuesto.
Continuamos con cine de acción y en este caso tenemos Brigada Especial de Los Ángeles, que lo saca el sello Home Video Limited, que es un sello así un poco rarillo, no se suele ver habitualmente y si os digo la verdad no sé si esta película la han editado en otros sellos. Yo, que sepa, aquí en España solo ha llegado con esta edición. Es una película dirigida en el año 1979 por Graydon Clark, que es el director de Llegan sin avisar. Aquí trabajó con Jack Palance en el papel del antagonista porque esta película es una especie de Los Ángeles de Charlie, una brigada de élite de unas chicas que son pues de ese estilo de Los Ángeles de Charlie, que se enfrentan contra enemigos. En este caso contra Jack Palance, que es como una especie de mafioso. El título original es Angels Brigade. Y en Estados Unidos goza de muchísima popularidad, especialmente por un pequeño detalle que os voy a comentar a continuación y que a más de uno les va a dejar con la boca abierta. En la película las chicas van en una furgoneta, que es esta que veis por aquí abajo, que es la típica van de la época de los 70, que concretamente es una Ford Ecolonite. Y la peculiaridad de todo esto es que esta furgoneta, esta que veis aquí, la misma exactamente, es la que utilizó la banda de heavy metal Stryper para su disco Soldiers Under Command. O séase esta que aparece en la portada. Lo que pasa que ellos la tunearon poniendo sus características líneas, estas que utilizaban ellos, amarillas y negras. Por lo visto, el manager de la banda, que era Darin Hinton, la adquirió directamente de la película y se la regaló al batería de la banda, al batería de Stryper, Robert Sweet. Y ellos ya posteriormente la tunearon. A día de hoy no sé exactamente qué ha pasado con esta furgoneta, pero sí que sé que sacaron una especie de réplica en edición bastante limitada, creo recordar, en el año 2019-2020, donde tenemos esta furgonetilla en miniatura. Yo no me la compré, pero la verdad es que estaba curiosa, molaba. Y la verdad es que la anécdota mola un montón. De esta película sacaron esta furgoneta. Los Ángeles, una ciudad llena de peligro. La violencia se esconde a la vuelta de la esquina, agazapada para atacar en el momento más inesperado. Abril es una atractiva e inocente joven que fortuitamente descubre el escondite de un laboratorio donde se producen peligrosas y sofisticadas drogas en enorme cantidad. Su misión es reclutar un ejército bien entrenado y destruir el laboratorio. Un poco lo que os decía, es un poco Ángeles de Charlie, brigadas secretas y todo este tipo de cosas, con un grupo de superheroínas en este caso contra el crimen organizado. Sus poderosos enemigos, interpretados por Jack Palance y Peter Lawford, quieren eliminar la brigada, exterminando a cada uno de sus miembros. Entonces la acción llega al clímax, y terminan así la sinopsis. También está interesante, esta es una de esas películas que la verdad es que molan. Todo el cine que se hacía en los 70, quieras que no, más o menos tiene ese regustillo de acción, de misterio, de aventuras, de ciencia ficción, de terror. Todo acaba molando en su mayor o menor medida. Y si especialmente eres un fanático como yo de la década de los 70, pues no te puedes perder esta película. Mediahome Entertainment, con la ayuda de Videodisco en la distribución, saca en España esta edición tan chula que veis por aquí de Sleaties. Título original: Spawn of the Sleaties. Dirigida en el año 1978 por Stephen Traxler. Y os voy a contar un poco el argumento. Esta película a mí me gusta mucho porque si sois de los que os gustan las criaturas marinas al estilo de La criatura de la Laguna Negra o similares, no os podéis perder esta película porque mola un montón. Además es que este es un monstruo que nace de la polución y la radiación, de toda la mierda que se forma en el fondo del mar, pues sale esta criatura monstruosa que va asesinando y descuartizando a diestro y siniestro. Además, cuando ataca a la criatura se va viendo desde su propia perspectiva, o sea, vamos viendo a través de un pequeño agujerito lo que va viendo el monstruo. Por fin la naturaleza desencadena su revancha. De la polución de nuestros desperdicios nucleares surge el asesino al que no podemos destruir, el infierno en su furia incontenible. Sleaties. La sinopsis es básicamente lo mismo que os acabo de leer aquí en las frases promocionales. Por fin la naturaleza desencadena su revancha. De la polución de nuestros desperdicios nucleares surge el asesino al que no podemos destruir. Nuestras más espantosas pesadillas toman vida con el terrorífico y horrible monstruo Sleaties. Pues lo dicho, si os molan las Monster Movies, no os podéis perder esta,
Spawn of the Slitties. El sello Lone Star Pictures saca esta rarísima película, rarísima en España, sobre todo esta edición, titulada Días de Horror y Muerte. Y os voy a contar un poco la historia que arrastra, porque es una historia bastante interesante y un poquito liosa. En principio, esta era una película titulada Honey Bridges del año 1971, dirigida por Don Davison. Posteriormente, Sunset Video pilló los derechos de la película titulándola Shantytown Honeymoon. Y luego, posteriormente, Frezzolen Rey compró la película, que por aquel entonces ya se había estrenado por Sunset Wave con ese título, y lo que hizo fue hacer una pequeña modificación. Digamos que grabó una introducción de 5 minutos con John Carradine, nuestro queridísimo John Carradine, como interlocutor o como presentador, que hacía una especie de papel de un personaje llamado el Juez del Infierno. Y ya con ese remontaje se tituló Demented Death Farm Massacre The Movie. Por si esto no fuera suficiente, en el año 1986 Troma adquirió los derechos y ya pasó a ser una película estrictamente de Troma, con esos 5 minutos adicionales. Pero, como digo, en inicio no tenía nada que ver. Esta es una película de 1971, de la época del Grindhouse. La casualidad enfrenta a dos clases sociales y a sus más bajos instintos, la codicia y la lujuria. Una banda de sofisticados ladrones y unos maníacos granjeros se ven atrapados en las escenas más angustiosas, filmadas al estilo Hitchcock. No se lo creen ni ellos. Con gran suspense. ¿Quién sobrevivirá a este fin de semana en la granja de la muerte? ¿Los hábiles ladrones de la gran ciudad o los ambiciosos granjeros pueblerinos? La respuesta les sorprenderá. Es una película totalmente redneck. Si os mola todo este tipo de cine setentero, ochentero, de paletos de pueblo causando estragos, pues esta es vuestra película. Días de Horror y Muerte, Demented Death Farm Massacre, The Movie. Vamos con otra película de moteros que esta a mí me gusta muchísimo. Si ya hemos hablado de hombres lobos sobre ruedas, ahora vamos a hablar de zombies sobre ruedas. Pero no son zombies al modo clásico como os estaréis imaginando. No son muertos vivientes putrefactos que van ahí motorizados, no. Es otro rollo totalmente distinto. Estoy hablando de la película Psycho Manía, dirigida en el año 1973 por Don Sharp. Y os pongo las dos ediciones que tengo yo de vídeo, que por cierto las dos llevan exactamente la misma sinopsis. Vamos, por ejemplo, con esta, que es la más conocida y que además es una fusilada de portada a lo Stallone. Han robado el rostro de Sylvester Stallone por todo el morro, pero bueno, eso lo solían hacer mucho en aquella época. Además, esta es la de Rex Video, que a mí esta casa me gusta muchísimo. La Muerte Viviente es un grupo de jóvenes motociclistas que practican la violencia y desprecian las normas de la sociedad. Su líder, Tom Lathan, vive con su madre y el mayordomo Satwell en una imponente mansión. La señora Lathan, tras una vida dedicada al espiritismo, descubre a su hijo el secreto de la vida y de la muerte. La banda cruza la barrera de la vida y se transforman en seres inmortales. La verdad es que esta es una película un poco extraña porque nos tenemos también que poner en contexto de lo que había dirigido o lo que dirigió Don Sharp. Don Sharp venía también de hacer títulos de cine para la Hammer. Tenemos, por ejemplo, El beso del vampiro, Rasputín de Matt Monk, por ejemplo, y era bastante popular en aquella época. Y de repente saca una película puramente psicotrónica que es esta Psicomanía, que, bueno, tuvo críticas por ambos lados, le dieron de palos, pero por otro lado fue algo bastante innovador. Además, aquí tenemos al mitiquísimo George Sanders en su último papel. Esta es la última película que protagonizó. La historia es muy sencilla, es una banda de jóvenes moteros que, pues, por las buenas deciden morir, deciden suicidarse para volver a la vida como muertos vivientes, pero cuando vuelven como muertos vivientes lucen como igual, exactamente igual que cuando estaban vivos. Y todo esto es porque la madre de uno de ellos es una especie de bruja que practica la magia negra y todo este rollo, y les da las pautas a seguir para resucitar después de muertos. Pero bueno, un poco descerebrados los tipos que deciden suicidarse para volver como muertos vivientes y seguir causando el mal, porque realmente eran unos macarrillas. Muy, pero que muy interesante, y la estética de los moteros ya se ha convertido en todo un icono del cine de terror.
Vamos ahora con un poquito de peplum. Esta que veis por aquí es la edición de Video 4 Pictures. Hay más ediciones por ahí, pero bueno, yo tengo esta. El conquistador de la Atlántida, Il Conquistatore di Atlantide, dirigida en el año 1965 por el cineasta Alfonso Brescia, que este es el responsable de títulos como La guerra de los robots, La batalla de las estrellas, Cosmos, Situación límite, etc. Hizo películas muy interesantes de la que se conoce como fantasciencia. Pero bueno, en este caso tenemos una de peplum, pero también con esos elementos y esos toques fantásticos, sobre todo de ciencia ficción. Surcando los mares, afrontando tempestades y ciclones, naufraga la nave de Hércules en su ruta hacia Grecia. Bueno, hay que apuntar que el actor que interpreta al que aquí llaman Hércules es Kirk Morris, que fue un rostro muy pero que muy popular en el cine peplum de la época, pero en esta película no se llamaba Hércules, se llamaba Heracles. Lo que pasa que en las ediciones españolas le han llamado Hércules porque digamos que el nombre tiene más tirón. En un movimiento ondulante entre la razón y la forma, se halla de pronto envuelto en una guerra que transcurre en el desierto, entre el príncipe de un misterioso reino y una terrible banda de ladrones cuyo jefe, Asur, tiene una hija increíblemente bella llamada Virna. Esta es raptada por un fantasmagórico ejército de las sombras, habitantes de la ciudad de los muertos. Hércules descubre que la princesa ha sido hipnotizada por un falso médico que experimenta con cadáveres y asiste asombrado a la revelación de que la ciudad de los muertos no es otra cosa que la mítica y desaparecida Atlántida. Hay que decir que si os esperáis algo rollo Atlantis puro y duro, olvidaos, porque esto es totalmente diferente. Para empezar, lo que es la Atlántida está como en el interior de una montaña, ahí en la tierra hueca, pero en un terreno como desértico, que nada tiene que ver con lo que nos imaginamos de Atlantis. Pero bueno, por lo demás, hay situaciones muy interesantes, muy divertidas, hay un ejército de zombies, bueno, aquí los llaman zombies, son como algo por el estilo, y los malos son muy rollo Flash Gordon. Si os mola el cine peplum de aventuras, no dejéis pasar este título, El Conquistador de la Atlántida. Por aquí tenemos un título bastante raruno distribuido por MG Video Magafilms y creo que esta es la única edición que salió aquí en España. Es una película de estas de psicópatas con taras mentales que arrastran de la infancia, con madres opresivas y todos esos rollos que al final los convierten en monstruos. Enloquecido, título original Crazed, de 1978, dirigida por Richard Cassidy, que poco más se sabe de este director, la verdad, es una película bastante underground. Fijaos la pedazo de sinopsis que me va a tocar leer, estas de las que te cuentan toda la película del tirón. La película muestra la pesadilla de un oscuro amor, nos descubre la velada locura que hay en la normalidad de cada día, en una narración original de gran clarividencia y con un toque de compasión. Graham Cibuscas, el único inquilino de una casa de huéspedes, es un paralítico emocional y un voyeur. Además, mantiene relaciones incestuosas con la dueña del local. Cierto día va a hospedarse una chica separada de su marido. Graham la observa durante los momentos más íntimos a través del espejo. Pasado un tiempo, la chica muere a causa de un ataque diabético. Solo Graham conoce lo sucedido. Tras infructuosos intentos por revivirla, decide ocultar el cadáver y asesinar a todo aquel que intenta desvelar su secreto. Crueles recuerdos de la niñez vuelven a su mente hasta el punto de convertirle en un peligroso psicópata. Tras arduas investigaciones, la policía consigue capturarle y recluirle en un sanatorio. Es aquí donde la película muestra sus verdaderas dimensiones psicológicas. Vamos, que te ha contado toda la película. Y básicamente esa es la premisa. Es un tipo que observa a través de los agujerillos de las paredes, un poco rollo Crawl Space, el ático, también de películas tipo Ronaldo el Malo, que es Baz Ronalds en inglés, que son este tipo de personajes medio trastornados que deambulan en la habitación de al lado o en una falsa pared que tienen ahí sus agujerillos para observar y la verdad es que son un poco pervertidillos. La película al final está bastante bien y se recomienda por lo menos echarle un visionado. Video Movies International sacó a la palestra aquí en España una de las joyas de la Hammer. Estoy hablando de Las amantes vampiros,
Yo la conocí en su día como Las amantes vampiro en singular, el título original es The Vampire Lovers, dirigida en el año 1970 por Roy Ward Baker, que este es un crack de la Hammer, que tiene títulos como Quatermass and the Pit, que es la de ¿Qué sucedió entonces?, Las cicatrices de Drácula, el Dr. Jekyll y su hermana Hyde, y también tiene títulos para la Amicus, la gran competidora de la Hammer, como por ejemplo El Club de los Monstruos, entre otras muchas. Este era un crack. La película está basada en el relato de Sheridan Le Fanu, Carmilla, y formaría parte de la llamada trilogía Karnstein, con títulos como Lujuria por un vampiro o Drácula y las mellizas. Aquí, aparte de Peter Cushing, tenemos a Ingrid Pitt, que fue una de las chicas Hammer más conocidas, en el papel de Carmilla Mircalla Karnstein, que además esta actriz también interpretó a la condesa Drácula, o sea, la condesa Bathory, también para la Hammer. Tengo de hecho 3 ediciones en vídeo, la de Ombrage S.A., que roba por la cara una portada de los Creepy, esta otra de Piccadilly Home Video, que es bastante raruna y desconocida, o esta otra de Ibex Video, que fue la primera que tuve realmente. Esta me la compré a mediados de los 90 en el Corte Inglés, porque esta es una edición doméstica, pero que a mí me mola mogollón y le tengo un montón de cariño. Pero bueno, que me voy por las ramas y estamos aquí para hablar de Las amantes vampiro. En la provincia de Estiria se encuentra el castillo de los Karnstein, quienes después de muertos resucitan de sus tumbas para andar por la noche y reclamar sus víctimas. Una de dichas víctimas fue la hermana del barón Hartog, quien vengó su muerte atravesando el corazón de los vampiros con una estaca, salvo el de la joven y bella Mircalla Karnstein, que después de varios años reaparece para enfrentarse de nuevo al barón. Pues ¿qué queréis que os diga? Esto es una joya del cine de la Hammer. Si os gustan las películas británicas de la Hammer y el cine de vampiros, evidentemente no os podéis perder este título, The Vampire Lovers, Las amantes vampiros. Nuevamente tenemos otra cinta de media distribuida por Videodisco y estamos hablando de Gira Sangrienta. De esta hay 2 ediciones diferentes en vídeo, pero la que más mola es esta, donde tenemos a los Clowns esos, que es la banda de heavy metal que interpreta esta película. Título original Terror on Tour, dirigida en el año 1980 por Don Edmonds, que es el director de Ilsa, la loba de las SS, entre otras. En esta época sacaron varias películas que mezclaban el terror con el heavy metal. Esta está más o menos bien, es un slasher donde los miembros de la banda tienen una pinta muy similar a los Kiss. Pero si tenemos que elegir entre todas las películas que sacaron de terror y heavy metal, esta podría considerarse como una de las flojillas. No es de las que más me molan, pero hay que tenerla sí o sí. Los Payasos forman un grupo de rock que ve crecer rápidamente su popularidad debido, sobre todo, a sus increíbles actuaciones basadas en sádicas escenificaciones de mutilaciones y muertes. Las escenas se convierten en una espeluznante realidad y las simulaciones toman forma en verdaderas muertes con los miembros del grupo como principales sospechosos. La búsqueda de los asesinos empieza y termina con el público coreando «Mata, mata, mata». Bueno, interesante la sinopsis, más o menos un poco lo que refleja la película. Ya os digo que si os mola el slasher, el heavy metal, el cine de terror de aquellos años, de finales de los 70s, principios de los 80s, pues echadle un ojo a esta película, pero que si no las veis tampoco os perdéis nada en particular. Aunque bueno, dentro de la gente que le mola el heavy metal sí que es recomendable. Tengo además esta pedazo de edición francesa, como veis mola muchísimo más que la edición española, aunque bueno, esta no estaba mal del todo. Y en esta carátula podemos ver una imagen que recuerda más a las películas de John Michael Thor, como Al filo del infierno o similares, que a esta propia Terror on Tour. Pero bueno, allí en Francia la titularon Demon Rock y caratulón increíble. Esta sería la trasera, también de media vídeo. Ty Fields nos trajo en los 80 esta joyita oculta del cine más puramente serie B, titulada Evil Spawn, Engendro Satánico, donde tenemos a nuestro queridísimo John Carradine en un pequeñísimo papel como solía ser habitual en aquellos años. Hizo muchas películas. Tengo que hablar largo y tendido de John Carradine porque es un actor que yo adoro. Título original, como dice aquí, Evil Spawn, dirigida en el año 1987 por Kenneth J. Hall, Frezolen Ray y creo que algún otro más que no estaba acreditado. Aquí tenemos a una de las reinas
reinas del grito, que es Bobby Breeze, a la que hemos visto en títulos como Mausoleum. No hizo demasiadas películas, pero las que hizo las hizo bien, especialmente Mausoleum, de la que soy fan absoluto. Esta película bebe mucho de la serie B clásica de los años 50, donde mujeres de este estilo se convertían en monstruos como insectos, rollo la mujer avispa y similares. Por cierto, en la trasera tenemos aquí a nuestro queridísimo John Carradine con Bobby Breeze a un lado, un Gully por el otro lado, y por aquí a John Carl Buechler, que es gente muy conocida dentro del cine del Empire, Full Moon, etc. ¿Qué daría por mantenerse joven y bella para siempre? Ser la envidia de todas las mujeres y deseada por todos los hombres. Esta es la historia de una mujer que no supo aceptar el anonimato, después de estar en la cumbre del estrellato de Hollywood. Hago un pequeño inciso porque según estoy leyendo la sinopsis me ha vuelto a la cabeza La Sustancia nuevamente. Parece que La Sustancia merodea por este vídeo en varios títulos. Bobby Breeze, la bella protagonista de Ghoulies y Mausoleum, da vida a Lynn Roman, la mujer que daría cualquier cosa por ser lo que fue y sin dudarlo consiente en ponerse la inyección de una droga experimental creada por el Dr. Feitman, John Carradine, la primera figura del terror americano. La droga funciona y la belleza y el amor y la fama son suyos otra vez, pero con un pequeño inconveniente, que cuando llega la noche se convierte en un poderoso insecto que con sus potentes garras destruye todo lo que se cruza a su paso. Y la verdad es que el monstruo mola bastante. Cuando está en esta fase intermedia, está guapo también, el maquillaje está muy chulo, pero cuando se transforma ya en el monstruo final, que parece un enemigo de los Power Rangers, está bastante chula la cosa. Y como digo, si os gusta el cine ochentero, las películas de terror de serie B y sobre todo las Monster Movies, no os podéis perder este título, Evil Spawn, Engendro Satánico. World Vision, con el sello de distribución HG Traveling, saca en España esta pedazo de TV movie titulada En lo más profundo de la mente, con un elenco espectacular. Aquí hay gente de la talla de Morgan Fairchild, Kyle Lentz, Kathy Lee Crosby, Morgan Brittany y especialmente la colaboración de Shelley Winters, que es una crack del cine en general, pero también yo la tengo muy asociada al cine de terror porque hizo muchos títulos muy interesantes. De Shelley Winters ya hablaremos largo y tendido también en el canal. Tu poder destructivo es infinito. Esto es una película directa a televisión, es una TV movie dirigida en el año 1978 por Robert Day. Robert Day es el director de títulos como She, La diosa de fuego, Corridors of Blood, etc. Es un director muy conocido, que aquí en esta época ya estaba en un periodo como más televisivo y con películas también bastante interesantes dentro del cine de terror y serie B. El título original sería The Initiation of Sarah y es precisamente de lo que trata la película. Es una película de hermandades con un rollo satánico de fondo. Dentro del cerebro de Sarah Goodwin, Kay Lentz, yace un imponente y terrorífico poder psíquico. Este poder se va mostrando poco a poco y ha de aprender a dominarlo, para que no se convierta en su enemigo. Junto a su hermana Patty, Morgan Brittany se traslada a la universidad donde ésta enseguida se integra, pero el extraño carácter de Sarah consigue que la líder del grupo, Jennifer Lawrence, Morgan Fairchild, la rechace y se mofe de ella. Sarah encuentra un grupo rival dirigido por la extraña Erica Hunter, Shelley Winters, que descubre sus poderes y maquina utilizarlos en un acto de venganza. El devastador poder de Sarah se desata y el alcance será imprevisible. Pues lo dicho, si os gustan las TV movies de terror muy bien dirigidas, muy bien hechas y con ese pozo de hermandades y satanismo de fondo, no dejéis de ver En lo más profundo de la mente, os va a molar seguro. Por aquí tenemos una edición de estas tan chulas que sacó Videodisc S.A., que os voy a enseñar la caja para que la veáis por dentro porque me parece súper bonita. Y en este caso tenemos la película Planeta Prehistórico. Llegada al planeta prehistórico como también se la conoce. Como veis por aquí aparece un Triceratops, pero tengo que deciros que en esta película no salen dinosaurios, aunque salga este dibujado ahí en la contraportada.
Esto es una película de 1966 dirigida por Arthur C. Pierce con título original Women of the Prehistoric Planet. Este director es muy conocido por tener películas de serie B del calibre de Los Duplicadores Humanos, de Astral Factor, Mutiny in Outer Space o la de Navy vs. Night Monsters, que es una película que a mí me parece muy interesante y me hace mucha gracia, sobre todo el título. Pero bueno, aquí tenemos una película de, digamos, astronautas que acaban en un planeta misterioso habitado por chicas. Algo que ya se ha visto muchas veces. Una nave espacial cruza el espacio, su destino el planeta prehistórico. Sus ocupantes, hombres y mujeres, llegan a un nuevo mundo misterioso y milenario. La expedición deberá explorar el mismo y encontrarse con los más inesperados peligros e intrigas entre ellos mismos. Como digo, el planeta no es que sea exactamente prehistórico, es una cosa extraña, pero no hay dinosaurios por ningún lado. Solo una tribu de mujeres así como guerreras y poco más. Es una película un poquito floja. Pero bueno, como siempre digo, este tipo de películas está destinada a cierto público muy friki, y hay que verla y sacar tus propias conclusiones. Por cierto, según veis esta carátula parece de rollo posapocalíptico, pero no tiene nada que ver. La han hecho así un poco en plan Mad Max, pero nada más lejos de la realidad. En esta película, por supuesto, tenemos un gran reclamo que es el actor Jon Argar, al que hemos visto en títulos como Revenge of the Creature, Attack of the Doll People, Daughter of Dr. Jekyll, Tarántula, The Mole People, etc. Es que este es un actor polifacético que ha trabajado para la Universal, para un montón de películas de ciencia ficción de la época, y claro, tener nombres como Jon Argar era un gran reclamo en títulos más pequeñitos como este. Cran Video, los que fueran en su día también Etiqueta Negra o viceversa, porque no sé quiénes llegaron antes, sacaron aquí en España una edición bastante interesante. Hay varias ediciones, pero yo me quedaría con esta de Cran, la película Trauma, una película bastante raruna. Dirigida en el año 1980 por el cineasta italiano Gianni Martucci, que este es el director de títulos como La flor de los pétalos de acero o la de Red Monks. Esta película es bastante desconocida dentro del guialo, por así decirlo. No sé si se debería considerar como un guialo, como un slasher. Claro, al ser italiana ya te sale decir guialo, pero realmente es más slasher. La pega que tiene es que hay muchos asesinatos que ocurren fuera de cámara, por lo cual le quita ese toque guialesco, ese toque gráfico, y hay escenas que, bueno, son así un poco reguleras. La premisa es un chico al que de pequeño le hacían bullying porque tiene un ojo en blanco, que estaba como ciego de un ojo y era un poco un bicho raro, y entonces crece con ese odio hacia la humanidad que acaba convirtiéndolo en un psicópata y en un asesino. Además, se cayó de un árbol, se quedó medio tonto, crea castillos de Lego gigantescos, practica la necrofilia, vamos, toda una joya de tipo. ¿Conseguirá apagar la luz antes de dormirse? El suspense, el terror, lo inesperado, cada escena una emoción nueva, la influencia de la infancia en la vida de adulto, quién es culpable, el autor, el inductor, por qué mataba. Pues básicamente no te ha contado absolutamente nada de lo que trata la película. Bueno, sí, te dice que hay un asesino y que por qué mataba y que hay algún trauma infantil, poco más. Encima, el por qué mataba, o sea, este por qué mataba lo pone todo junto en una pregunta. Pero bueno, no pasa nada, esto era muy típico en la época. Lo dicho, esto es una película que yo catalogaría más como slasher, por así decirlo, y si os mola este tipo de cine, no dejéis de echarle un vistazo porque la película no está del todo mal. Además es que tiene todo lo típico que tiene un slasher, de la típica gente, ricachones que adquieren una casa, van allí a una especie de fiesta en un territorio rural, que es el dominio de este tipo, que por cierto apodan el Ser, porque estaba así como medio deforme y tiene un rostro bastante fiero. Vamos con un título que fue culto en los años 80 y que sacó aquí en España el sello del caracolito que yo llamo IBE. Esta película es Space Riders, Invasores del Espacio, y como veis el cartel no tiene desperdicio. Muy de aquellos años, muy también de serie B y muy también de copia de grandes éxitos como La Guerra de las Galaxias. Esta fue una de esas películas a rebufo de la famosa saga de Star Wars.
dirigida en el año 1983 por Howard R. Cohen, que es el director de otros títulos como Death Stalker 4 o las películas de Sábado 14, que no están nada mal. Si no las conocéis, echadle un ojo porque están chulas. Ya hablaremos también de ellas en el canal. Aquí tenemos pues la típica epopeya galáctica, con un niño que acaba en la nave espacial de unos piratas espaciales y vive sus aventuras. Esta película a mí me gustaba muchísimo en los 80. Un grupo de piratas aterrizan en un lejano planeta en busca de un botín. Cuando huyen, el pequeño Peter se encuentra viajando con ellos, viéndose en medio de una interminable serie de aventuras peligrosas que irán jalonando su corta existencia. Casi nada. Lo que mola de este tipo de películas es que además te incluye un montón de razas alienígenas de este estilo. Este es el malo, por ejemplo, y hay como una faunilla galáctica que se crea en torno a ellas, como imitando un poquito a lo que se cocía en Star Wars. Pero bueno, esto no deja de ser una película de serie B muy disfrutable ochentera, así que si os gusta este estilo, no dejéis pasar Space Riders. Phantom Productions, Beyond Infinity y Empire Pictures sacan a la luz este engendro titulado Doctor Alien, que esta es una película de factoría Banff, de lo que he mencionado anteriormente. Y la verdad es que, por un lado, es un pedazo de bodrio como la copa de un pino, en clave de comedia, pero por el otro lado se hace totalmente disfrutable, divertida, entretenida y con algunos efectos especiales muy interesantes. Y por supuesto, con esta alienígena, que la verdad es que nos ganó a todos en cuanto la vimos por primera vez. Muy a lo Charles Band, pero ¿qué ocurre? Que esta película la dirige David DeCoteau en 1989 y ya sabemos que David tiene esa manera tan peculiar de dirigir, que no es que sea bueno especialmente. Pero bueno, igualmente a todos los fans nos mola. Aquí tenemos a Judy Landers en el papel de Zenobia, la alienígena, y también aparece una de las reinas del grito, que es Linnea Quigley, que veis por aquí en carátula. Ella tiene una buena delantera y nadie sospecha que la sexy nueva catedrática de biología, Judy Landers, de Armed and Dangerous y Fantasy Island, es realmente una científica extraterrestre. Realiza sus experimentos en el novato más ingenuo del campus, Wesley, Billy Jacoby, de Cujo y Beastmaster, que rápidamente se convierte en un imán del sexo que ninguna chica puede resistir, especialmente la doctora Alien, que continúa impulsando a su paciente para obtener más satisfacción y resultados científicos. Wesley, el afortunado, deja de serlo cuando la ciencia sobrenatural le pidió tan profundos sacrificios e interés de la investigación. Figura en el reparto Troy Donahue, el rompecorazones de los 60. Pues eso, esto es una especie pues de homenaje a la ciencia ficción clásica en clave comedia, factoría Banff. Si no la habéis visto, echadle un ojo porque bueno, es mala pero divertida. Por aquí tenemos una película canon distribuida por Filmmaker que en la década de los 80 fue todo un boom en los videoclubs. Todo el mundo alquilaba Link porque era bastante llamativa, hubo buena propaganda y a la gente le interesaba muchísimo. Dirigida en el año 1986 por Richard Franklin, que es el director de películas como Patrick, Psicosis 2, etc. Y en el elenco tenemos a Elizabeth Shue, que es la chica que apareció en Karate Kid, Aventuras en la Gran Ciudad, etc, etc, etc. La película te la venden como una película con chimpancé malvado, pero realmente Link no era un chimpancé, sino un orangután, porque trabajar con chimpancés por lo visto era más complicado, digamos que los orangutanes eran mejores actores, por así decirlo, y al final optaron por un orangután, que resultó bastante terrorífico en la época. Jane, una joven americana estudiante de zoología, coge un empleo durante las vacaciones de verano en la solitaria residencia del Dr. Phillips, un eminente antropólogo que se dedica a estudiar la conexión entre el hombre y el mono. Allí conocerá a Link, un chimpancé adulto que hace las funciones de mayordomo, y al mono hembra Voodoo, junto con su hijo Imp. Poco después el doctor desaparece misteriosamente. Voodoo es hallada muerta y Jane se encuentra súbitamente con que es prisionera de Link, que demuestra una fuerza salvaje e incomunica la casa destrozando el teléfono. Cara a cara con la prueba final de las teorías del Dr. Phillips sobre el comportamiento de los monos, Jane se ve forzada a recurrir a toda su habilidad mental y a utilizarla contra Link para sustituir a los ataques de este chimpancé. Intentará entonces destruir al chimpancé desatando su instinto animal contra él mismo.
La verdad es que la película yo la recuerdo como muy claustrofóbica y sí que daba sustos en ciertos momentos porque no sabías por dónde te iba a salir este Link asesino, que estaba totalmente fuera de control. Muy recomendable y sobre todo una mítica de los videoclubs de los 80s. Don Gronquist dirige en el año 1982 esta Demencial, título original Un Aingez. Y esta película a mí me mola muchísimo porque es el típico film en el que unas chicas creo que tenían un accidente o algo por el estilo y acaban refugiándose en la mansión equivocada. ¿Cuántos argumentos de películas de terror hemos visto así? Donde acaban en un caserón en el que nunca tenían que haber entrado. Tiene ciertas reminiscencias, salvando las distancias, a películas como Trampa para turistas, por ejemplo. Pero bueno, esto es otro rollo totalmente distinto porque la casa a la que llega está habitada por dos psicóticas que mejor veis la película y entenderéis de lo que os estoy hablando. La pesadilla comienza al despertar, cuando Terry, Nancy y Gloria, tres estudiantes universitarias, se accidentan con su coche durante una tormenta camino de un festival de rock. No podían ni imaginar que los problemas solo acababan de empezar. Al llegar a una vieja mansión victoriana perdida en el campo, se encuentran totalmente incomunicadas. Allí viven dos mujeres obsesionadas por un pasado inconfesable y un odio demencial, alcanzando un clima de violencia y temor indescriptibles. Pues lo dicho, si os gusta el slasher, las películas así de chicas atrapadas en mansiones siniestras y tenebrosas, no dejéis pasar Demencial, que además la sacó el sello del Caracolito, IP, Intervideo Española. Intervideo Sistemas SL, más conocido por las siglas IVS, sacó en España este pedazo de peliculón, esta pedazo de monster movie que es Criaturas Asesinas, dirigida por Douglas McKeown en el año 1983, que llevó por título The Deathly Spawn, una película que, como digo, tenéis que ver sí o sí. Esta sí que es altamente recomendable. Además, los protagonistas de la película, que son unos adolescentes, son fanáticos de los monstruos y este tipo de películas ya sabéis que siempre flipan. Extraños seres nos invaden, la destrucción de nuestro planeta ha comenzado. Una explosión en las montañas atrae a unos chicos ansiosos de sacar fotografías de lo que ellos piensan que es un meteorito, pero antes de darse cuenta son devorados. Sam y Bárbara se levantan con la idea de pasar todo el día fuera, así que dejan una nota para que los demás sepan que están fuera, pero no llegan a salir de casa. Cuando los demás se levantan, todo parece estar bien y cada uno se dirige a sus tareas. Charles, que le encanta todo lo relacionado con lo monstruoso y la ciencia ficción, se disfraza para asustar al electricista que se encuentra en el sótano, pero es él quien queda horrorizado cuando descubre que todo el sótano está cubierto por una mezcla de agua, sangre y restos humanos, y por todas partes aparecen extraños seres. Mientras tanto, en el resto del condado cunde el pánico. Los seres llegados del cielo están creciendo y multiplicándose. Los sanguinarios seres comienzan a extenderse. Y es que aquí tenemos unos monstruos alucinantes venidos del espacio exterior que además engendran unas crías que son como una especie de larvas que van serpenteando por aquí y por allá. Hay una escena muy divertida en una fiesta de ancianas donde estas larvillas crean un caos incontrolable y que mola muchísimo. Además es una escena bastante cómica. Y luego también hay escenas de gore puro y duro, porque esta película tiene efectos especiales bastante sangrientos a cargo de Arnold Gargiulo y Gregory Ramoundos. El prop original, lo que sería este monstruo agusanado de 3 cabezas, hay que decir que no sé si ahora en la actualidad, pero por lo menos durante un buen periodo de tiempo, está en manos de Gene Simmons de los Kiss. Él se lo agenció, así que probablemente todavía lo tenga en su colección. Lo dicho, si os gustan las Monsters Movies, el cine de serie B, el gore desenfrenado y todo lo baboso, no podéis perderos este título, Criaturas Asesinas, de Deathly Spawn. Y para finalizar, una pequeña dosis de Eurospy. Aquí tenemos una edición de Videomilán de Operación Goldman, una película muy interesante dirigida por Antonio Margheriti en el año 1966, título original Operazione Goldman. Esta película mezcla un poco lo que es el Eurospy con la ciencia ficción, porque como veréis hay cosas muy de ciencia ficción, muy truculentas también y muy, pero que muy molonas. De hecho, tengo un par de fotografías originales de la película por aquí para que veáis por dónde van los... Una sería esta y la otra esta de aquí, que como veis también me gusta coleccionar fotografías originales de las películas.
El título de exportación por lo que más se le conoce es Lightning Bolt, y digamos que aquí Antonio Margheriti, que por cierto es el director de esta joya que tengo por ahí atrás, La horrible noche del baile de los muertos, que es una especie de remake, es un remake de Danza Macabra. Y este director realmente tenía un nivel muy elevado, hacía películas muy pero que muy buenas, unas películas de mucha calidad. Lo que pasa que aquí en Operación Goldman mucha gente piensa que bajó un poco el listón y que la película no deja de ser una exploit del cine de James Bond o el cine de espías, pero no tiene muy buenas calificaciones, aunque a mí personalmente me fascina. Además, en el elenco tenemos a actores del calibre de Anthony Aisley, que había hecho películas como La hechicera de la muerte, de Mighty Gorga, también la ya mencionada de Navi vs Night Monsters o La mujer avispa. Y por otro lado tenemos también a Diana Loris, que salió en películas como El proceso de las brujas o Malenka, la sobrina del vampiro. Un misterioso personaje consigue construir un gran imperio submarino, situado en un lugar clave, bajo las instalaciones de Cabo Kennedy, donde trabaja en unos ambiciosos proyectos que le convertirán en el amo del mundo. Tiene conectada una gran red de dispositivos dirigidos a cada ciudad del mundo, y que de ser activados destruiría la Tierra. Para conseguir sus ambiciosos fines necesita de la experiencia de una persona especializada, un científico, el profesor Cunil, al que consigue raptar y obligarle a que trabaje para él. Ya veis el argumento, o sea que yo creo que con eso sobran las palabras. Operación Goldman, título muy pero que muy recomendable. Y hasta aquí el vídeo inferno de hoy. Yo creo que con estos 20 titulazos ya os podéis dar por más que saciados. Creo que son 20 los que he sacado, no sé exactamente porque no los he contado. Igual he hecho mal la cuenta, pero juraría que eran 20. En fin. Seguiré haciendo programas de este estilo y como dije al principio del vídeo, quiero hacer también algunos directos hablando de, sobre todo enseñándoos material, porque creo que va a ser bastante interesante. Y empezaré con esos directos a no mucho tardar, que tengo varias ideas por ahí, pero ya para más adelante. Como siempre digo, si os ha gustado este vídeo, no dudéis en dejadme un like, dadle a la campanita para que os avise de futuros vídeos, haced todo tipo de comentarios y por supuesto suscribiros al canal si no lo estáis ya. Sin más, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.